Muy buenas noches, doctor José Carlos González. En 2 minutos vamos a comenzar. Primero daré unas palabras introduciendo la mesa y luego ya les daré paso a ustedes. Ya, Hola José estás. Carlos, ¿cómo Hola, Franco, ¿qué estás? tal? Qué gusto. Bien, ¿Cómo bien. estamos? Ahora sí. Estimados participantes, continuamos con la tercera mesa de diálogo cuyo título es Precios dinámicos y personalizados, eficiencia algorítmica o discriminación encubierta. Para ello, nos es grato contar con dos excelentes ponentes a quienes afectuosamente damos la bienvenida, el doctor José Carlos González y el doctor Gianfranco Iparraguirre. El doctor José Carlos González, quien es coordinador del presente seminario, es abogado por la PUC. Además, magíster en regulación de servicios públicos por la misma Casa de Estudios y magíster en economía y derecho de consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido certificado en Competition Compliance por la George Washington University Competition Law Center, así como en la protección de datos por el Institute of Audit and its Governance por Pacifico Business School. Es profesor en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, en la Facultad de Derecho de la PUC y de la Universidad Mayor de San Marcos, socio del área de competencia y protección de datos del Estudio Díaz Canseco. De igual manera, el doctor Gianfranco Iparraguirre es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho, Empresa y Justicia en la Universidad de Valencia, España. Es socio fundador de León e Iparraguirre Abogados. Ha desarrollado su actividad profesional en importantes firmas de abogados, así como también en el sector público, siendo miembro de las Secretarías Técnicas de la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal y de la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI. Se especializa en Derecho de la Competencia, Derecho Publicitario, Derecho de Consumo y Derecho Administrativo. Asimismo, es profesor de pregrado de la Facultad de Derecho y posgrado de la Universidad del Pacífico, así como también en los programas de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Ha sido profesor en la Escuela de Competencia de Indecopi, en la Escuela de la Contraloría General de la República y en el Instituto San Ignacio de Loyola. El doctor ha sido nominado como uno de los mejores abogados en el Perú en las áreas de Derecho de la Competencia y Derecho Administrativo en los rankings internacional Legal 500 y Leaders League desde el año 2015. Habiendo culminado sus presentaciones, podemos iniciar con la intervención del doctor González, recordando que tiene un máximo de 30 minutos antes de cederle el turno al doctor Iparraguirre. Doctor González, tiene usted el uso de la palabra. Buenísimo, Fabiana. Muchísimas gracias por la introducción. Eh, Qué gusto contar con Gianfranco y qué gusto en general la gran acogida que ha tenido este seminario. Como uno de los coordinadores, me complace ver la asistencia y respuesta masiva. Son temas muy en boga. Y este que nos convoca el día de hoy, pues no deja de ser uno de esos temas atractivos y novedosos están apareciendo. Porfa, Fabiana, ¿puedes confirmar si se ve mi pantalla? Sí, doctor, se puede ver. Bien, precios dinámicos y personalizados. Eficiencia o discriminación. Y es que el e-commerce cada vez está teniendo más presencia, es un canal de operaciones de compra-venta más utilizado. Creo que con la pandemia, a la fuerza, migramos más al entorno digital y el comercio electrónico tiene una gran oportunidad y es que los costos de entrada, los costos de acceso
de ser proveedor en un e-commerce son bajos. Si uno piensa el concepto tradicional de proveedor, piensa tal vez en alguien que tiene infraestructura, tiene un local, gente, operarios. Un e-commerce te permite, digamos, destinar una parte de tu casa, por ejemplo, a ser proveedor sin mayores costos de entrada al mercado. Pero claro, como toda oportunidad, porque en efecto fue y es una oportunidad, el comercio electrónico permitió que muchos peruanos se reinventen en temporada de pandemia y ante la pérdida de trabajo vean en plataformas de comercio electrónico el escenario para generarse ingresos. No es menos cierto también que el e-commerce ha generado y genera eh, debate o apertura a prácticas no tan santas como las que vamos a conversar un poco el día de hoy. Fenómeno de los precios dinámicos, ¿no? Nos habla de esta estrategia de precios que varía en función a las condiciones de mercado. A ver, en una economía, en un modelo tradicional, el precio suele ser algo dinámico, tallado en piedra, que no fluctúa, ¿no? Digamos, fluctuará tal vez de un día para otro, o si es que hay algo que lo motive, pero en teoría, ¿no? Digamos, el precio tiene una suerte o debería tener una suerte de estabilidad en función a variables como demanda, disposición a pagar, competencia, costo de producción. Eh, y esto es lo que pasa tradicionalmente, claro está. No obstante, eh, ya cuando uno empieza a ver el comercio electrónico, el comportamiento de plataformas, esto no es del todo así. Hay cambios constantes de precios. Hagan el ejercicio en distintas plataformas y van a ver que probablemente el valor que veían por un producto en la mañana puede que cambie en la tarde o en la noche y puede que cambie en función a su algoritmo, puede cambiar en función a las veces que están entrando ustedes a esa página y es ahí donde el tema se vuelve un poco debatible. O sea, dejamos de hablar de un concepto tradicional de precio establecido para enfrentarnos a uno de precio variable. Y es que ahí pasa a jugar ya un poco con la percepción del consumidor. Hay un artículo del Harvard Business Review que nos suelta el dato de que el 95% de decisiones de consumo suelen ser subconscientes o impulsivas. Y ese es un dato no menor con el que juegan o con el que se valen las áreas comerciales, sabiendo que muchas veces hay procesos de compra, sobre todo en el entorno digital, que no son, digamos, tan meditados, reflexionados, sino que son impulsivos y ese impulso se ve potenciado, se ve incrementado a partir de tal vez la falsa percepción de oferta o de escasez o de oportunidad que le puedes generar al consumidor. Y esto ya es algo donde el e-commerce entra a una zona gris. Oye, estoy, digamos, jugando con reglas claras o estoy jugando con la necesidad o, digamos, jugando con el subconsciente del consumidor, con ese impulso que en el 95% de los casos gatilla una decisión de consumo. ¿Qué estará en ese 5% que es más pensado? Claro, decisiones más trascendentes. Una casa, evidentemente una casa, un departamento, un auto, un electrodoméstico tal vez de 5 o 6 dígitos no lo compras de forma impulsiva, sino que procesas y meditas más tu decisión. Pero lo del día a día, la hamburguesa que voy a comer, tal vez el lapicero que voy a comprar, está dentro de ese gran bolsón del 95% de compras que son impulsivas, por así decirlo. Y es con ese impulso, con esa vehemencia que puede comprar muchas veces el consumidor o que puede decidir, con la que las plataformas de comercio electrónico pueden ir generando una percepción errónea de descuento que a su vez se desencadena o se deriva en una decisión de consumo. Y esto motivó un precedente en el año 2021 en la Comisión de Competencia Desleal sobre, oye, ¿cómo debemos identificar los descuentos engañosos? Porque la práctica es relativamente clara. Genero una aparente sensación de descuento frente a un precio establecido, hipotético, inexistente, y te digo, oye, esto antes costaba 899, ahora cuesta 699. Tienes
200 soles de ahorro. Si ese factor lo combinamos con el hecho de que las decisiones suelen ser impulsivas, tenemos una tormenta perfecta para que, oye, qué buena oferta, tengo que tomarla ya. Pero ¿qué sucedía o cuál era el problema? Que este precio de 899 en realidad no existía. Era un precio hipotético, era un precio inflado. Y es ahí donde se genera un riesgo, porque estamos frente a un descuento engañoso. Un descuento respecto de un precio original establecido que jamás existió. Y es frente a eso que Indecopi emitió un precedente de observancia obligatoria. De hecho, el supuesto de hecho que les mencionaba está graficado más o menos en este cuadro que pueden ver ustedes en pantalla. Eh, el precio en el momento uno, el precio de pizarra, por así decirlo, era 699, o sea, el precio ordinario del producto, sin ningún favor, sin ningún cambio de circunstancias. Luego, oh sorpresa, este producto subió a estar 899 y sobre ese 899 te aplicaban un descuento de 200 que te llevaba al precio promocional. Pero si ven ustedes, al final del día, en las 4 visitas que se hicieron, el precio siempre fue el mismo. El descuento se hizo respecto de un precio inexistente, inaplicable. Generaba una falsa percepción de ahorro. Y ahora, claro, esto gatilló una sanción desde la lista de competencia desleal como un acto de engaño. Sí, en efecto, esto afectaba al consumidor, pero aquí lo que se evaluó es que teníamos a un competidor concurriendo en el mercado, obteniendo una ventaja, valga la redundancia, competitiva, ilícita, porque se posicionaba ofreciendo descuentos inexistentes o se posicionaba dando una falsa percepción de ahorro. Hago esta distinción porque en este punto estamos abordando este fenómeno desde la arista de competencia desleal y por ende de cómo impacta en el proceso competitivo. En una cuerda separada vamos a ver después cómo esto afecta al consumidor y qué es lo que se viene en materia de protección al consumidor. Entonces, este precedente frente al fenómeno de los precios dinámicos o los descuentos inexistentes, por así decirlo, nos dice, oye, las promociones deben constituir condiciones excepcionales, o sea, una promoción estricto sensu, y para esto la comisión citó inclusive a la Real Academia de la Lengua Española, una promoción es algo excepcional, algo que te saca del status quo, algo que te coloca en un escalón mejor que el precio pizarra, que el precio de lista. Tiene que darte un valor agregado. Entonces, para que sea una promoción debe ser excepcional, temporal. Ojo, porque si deja de ser temporal ya pasa a ser el precio establecido, pierde encanto también. Y estar basada en una oferta real, para lo cual es clave que el precio respecto del cual se hace el supuesto descuento exista y en efecto haya estado disponible al consumidor en algún momento, evitando así escenarios como el que les mencionaba de los descuentos engañosos. Eh, entonces, claro, ya a cómo impacta también esto en el consumidor, porque lo que les he mencionado de competencia desleal es el daño que causa en el proceso competitivo, porque hay otras empresas que compiten de forma leal colocando sus precios y probablemente no sean tan atractivas como estas que generan esta falsa percepción de ahorro. Pero ya viéndolo en cabeza del consumidor, también esto genera un daño porque el consumidor toma una decisión sobre la base de la data que tiene en ese momento y en ese momento le están dando una información que no es del todo correcta, le están informando que tiene un descuento cuando en realidad eso no es así. Y eso conversa con esta necesidad de generar una percepción de descuento que a su vez es idónea para gatillar compras compulsivas. Y eso es precisamente algo que en este escenario de e-commerce se quiere combatir. Y esto a su vez ya conversa con un fenómeno relativamente nuevo en nuestra regulación y en nuestra jurisprudencia.
y es el de patrones oscuros. Y acá sí entramos ya de lleno a conversar sobre qué configuración de la red, qué configuración de los logaritmos de las plataformas de comercio electrónico pueden influir para llevar a conductas no deseadas o decisiones distorsionadas. Vamos de lo general a lo específico. ¿Qué son los dark patterns o los patrones oscuros? Son estrategias de diseño digital, de diseño de interfaces web, que buscan inducirte o orientarte a que tomes una decisión en un sentido que yo deseo. Presento, oculto la información de una forma tal que te llevo a determinada decisión de consumo. Podemos entenderlo como trucos que se aplican en sitios web para que hagas cosas que no querías. Ven una definición así ustedes en pantalla. Nos resuena bastante con esto que yo les mencionaba de los precios variables, por ejemplo, ¿no? Pero hay más, ya cuando entramos a hablar del concepto de dark patterns, el universo se amplía y va más allá de los precios dinámicos y hay otros tipos de conductas, pero siempre guiadas por este norte de estimularte a que tomes decisiones con información tal vez inadecuada o decisiones que en otro contexto no habrías tomado. Un dato no menor sobre este tema es que Parece que el doctor José Carlos ha tenido algunos problemas con su conexión. Vamos a esperar que vuelva a ingresar. sorry, creo que un patrón oscuro me jugó una mala pasada. Porfa, Fabiana, ¿me puedes confirmar si se ve mi pantalla? Se ve, te están escuchando, José Carlos, José Carlos. Estupendo, estupendo, estupendo. Está Nos preocupado. están, nos están escuchando los, los inspectores de internet que han querido bajarla, que han Sí, querido, no les ha gustado el tema de los no dark les está patterns. gustando esto de armas. Sigue, se escucha bien, se escucha. Lo máximo. Les mencionaba que este cambio eh, o esta modificación normativa del artículo 56 de febrero de este año es clave porque aquí, ya con todas sus letras, se introduce recién esto y por ende, a partir de febrero toca debatir qué cosa podrá ser o no un patrón oscuro, qué cosa o no limita o distorsiona la autonomía de la voluntad. Se abre el debate. Por eso es que resulta debatible que en el 2023, o sea, 3 años antes de esto, se haya debatido el caso, por ejemplo, de Rappi como un caso de dark patterns. O sea,
este escenario en el cual se daba la opción o se tenían que dar unos pasos adicionales para no dar la propina al consumidor. Podríamos discutir si eso califica o no como dark pattern, podemos discutirlo, pero lo que está fuera de discusión es que esto jurídicamente resultaba ilegal recién a partir de febrero del 2026. Lamentablemente, Indecopi se adelantó y sancionó esto sin tener un artículo que como tal prevea esto como una conducta ilegal. Así que esto va a ser algo muy interesante que se va a debatir, se está debatiendo en materia judicial, porque en Perú se sancionó patrones oscuros sin tener una norma como tal. Norma, repito, recién existe desde febrero de este año. Pero eso no impide que podamos ver algunos ejemplos a nivel internacional, más o menos también para medir la temperatura y saber qué es lo que se viene. Por ejemplo, una multa de Amazon Prime por, digamos, simplificarte o estimularte el ingreso y la suscripción a Amazon Prime como plataforma de compras. No me refiero al streaming, sino a la plataforma de compras de Amazon. eh, por todos lados, con botones para que te suscribas y te des de alta, y por el contrario, te la hacían difícil para salir. Este caso culminó, por ejemplo, con un acuerdo, una suerte de compensación de 2,5 billones de dólares. La interfase lo que hacía en cristiano y corto era ponerte por todos lados botones de suscribir, pero cuando te querías dar de baja era un suplicio. Fácil entrada, difícil salida. Dark pattern conocido como Roach Motel. Otro caso de Amazon también, y esto se conecta bastante con el precedente de Indecopy, esto de plantearte descuentos que no son. Misdirection. Patrón oscuro en la modalidad de misdirection. O sea, trasladarte o decirte respecto a un precio inflado que nunca existió, te brindo este descuento. Aquí les confirmo un dato, les cuento un dato interesante. Mientras preparaba esta ponencia, empecé a investigar un poco cuántas veces al día cambian de precios las plataformas grandes a nivel mundial, las plataformas que venden artículos en todo el globo terráqueo, en diversos mercados, Amazon, eBay, salía que los cambios de precios son del orden de 25 millones de veces al día. 25 millones de veces al día. Es una dinámica, un tema volátil bien, bien marcado. Pero bueno, aquí tienen otro caso que a nivel comparado fue calificado como patrón oscuro y nada evitaría que pudiera pasar algo parecido aquí en Perú. Igual en esa misma línea el caso Kogan, Kogan Australia, que promocionaba un descuento del 10%, pero, oh sorpresa, antes de eh, ofrecer ese descuento del 10%, lo que había hecho era elevar los precios. Con lo cual, volvemos otra vez a la percepción engañosa que juega con este impulso del consumidor por acceder o por comprar algún producto. Entonces, ¿en qué conversan esto de los precios dinámicos y los patrones oscuros que en el entorno digital, por un lado, le generan dificultad al consumidor para saber el precio real y por ende juegan con esa falsa percepción de oportunidad? Segundo, dejan sin piso el concepto de precio estable, lo cual también es difícil hacer una decisión de compra acertada, comparando, ¿no? Que es un factor clave. Tenemos también que esto genera presión muchas veces. Y si no lo compro ahora, lo pierdo. También es jugar con la necesidad o con la ansiedad del consumidor. Finalmente, también esto motiva decisiones impulsivas. ¿Por qué? Porque otra vez vuelve a jugarse con esa ansiedad o con esa falsa percepción de oportunidad. Y ahora sí se viene un panorama muy interesante para esto y el contexto actual manda que los proveedores estén revisando sus interfaces, viendo que no caigan en estos precios dinámicos, que no caigan en esos escenarios de simplificar el acceso, pero facilitar la salida de plataformas, que no caigan en términos y condiciones ambiguos. ¿Por qué? Número uno, porque ahora sí los patrones oscuros ya están como tal tipificados en el código de consumo. Y número dos, porque Indecopy ya ha salido, eh,
acá está, a decir que va a ir a fiscalizar esto. O sea, ya en el pasado, cuando no había norma, hablaba de patrones oscuros, pero ahora que ya está fuera del debate, que existe habilitación normativa para investigar esto, pues las fiscalizaciones, el monitoreo va a ser constante. De Indecopi de oficio, de asociaciones de consumidores, no me cabe la menor duda, y en especial en momentos clave como Cyber Days, por ejemplo. Black Friday, Cyber Day, esos días de promociones, este año, de todas maneras, van a estar doblemente vigilados, porque no debería darse ese escenario de descuentos inflados. Advertidos están los proveedores. Si no son los consumidores, probablemente sean los entusiastas o las entusiastas, asociaciones de consumidores, quienes inicien o presenten denuncias de oficio. Y bien, es un poquito lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Gracias miles por la atención. Perdonen la, el problema de conexión y le cedo el uso de la palabra a Gianfranco. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. En esta mirada tan amplia pasaremos con el doctor Gianfranco Iparraguirre. Muchas gracias. Gracias, gracias, José Carlos, gracias. ¿Me permiten? Voy a compartir un segundo una pequeñísima presentación. Denme un segundito, por favor, si me lo permiten. Me indican si es posible ver la presentación. ¿Sí? ¿Es posible verla? ¿Todavía no me puedes confirmar? Sí, se puede ver, ¿Sí? doctor. Bien, gracias. Muy bien. En primer lugar, antes de comenzar, agradecer como siempre a la Asociación Joseph Veritas por esta gentil invitación, agradecer también a José Carlos como eh, organizador de este evento por invitarme a compartir esta mesa con él. Es un placer estar aquí y ciertamente agradecerles a todos ustedes que están conectados el día de hoy para revisar estos temas bastante interesantes, novedosos. Estamos hablando un poquito del futuro, chicos, esta noche. Eh, Antes de continuar, solamente quiero hacer una breve nota al pie, un disclosure. Yo tengo también dentro de mis encargos académicos, tengo que estudiar en la universidad, tengo que dictar clase en unos minutos, entonces yo los acompañaré todo el tiempo que me permite y luego más o menos 25 minutos que me quedan un poquito, sí, más o menos para poder también llegar a mi clase, pero luego seguramente sí, en los últimos momentos de esta presentación se podrán quedar con José Carlos, quien seguramente les aclarará todas las dudas que ustedes puedan tener. Bien, sin más, eh, seguramente ya hemos escuchado aproximaciones muy valiosas, muy interesantes sobre este tema que nos ha compartido José Carlos. Lo que me gustaría hacer ahora es analizar un poquito el tema de los precios dinámicos de la perspectiva del derecho de protección al consumidor, muy rápido, para ver un poquito qué está en juego aquí. Eh, Solamente para recordar, a propósito de lo que ya nos ha comentado José Carlos, qué son los precios dinámicos y personalizados. Los precios dinámicos están en el e-commerce son un mecanismo que se utiliza en el e-commerce, cambiado un poquito la forma de interactuar en el comercio en estos últimos años, utilizando la herramienta de e-commerce como algo ya cada vez más común, cada vez más cotidiano. Y dentro de esta herramienta y el dinamismo que le permite el e-commerce a los proveedores presentar sus ofertas, ya nos contaba que habían cambios de precios en millones de oportunidades al día, nos contaba hace un momento africano.
es que el proveedor tiene esta capacidad de no establecer necesariamente un precio fijo a lo largo del día, por decirlo así. Ya no es, digamos, la típica compra que uno llega a la tienda, ¿no? Y ve el cartel y el cartel está ahí durante mucho tiempo, sino que en el e-commerce te permite jugar, le permite jugar al proveedor con otras herramientas tecnológicas como el uso de algoritmos que permite salir de esta esfera de tener un precio fijo y poner diversos precios conforme a diversos factores. Por ejemplo, la demanda de un producto. Recuerden que en la teoría económica el precio es un indicador de escasez. Entonces, mientras haya más demanda de un precio y menos producto, el precio va a costar más. Entonces, ahí hay un flujo en el precio. Se puede también fijar el precio de acuerdo al stock que queda, a la fecha en que se va a comprar. Distinto es vender, por ejemplo, una entrada a través de e-commerce para un concierto, eventualmente, o para un evento, cuando estamos con muchos meses de anticipación, a cuando estemos muy cerca del evento, los precios pueden cambiar. En fin, y esto lo vemos en las plataformas de e-commerce y en algunos servicios específicos, ¿no? Por ejemplo, la compra de hoteles, ustedes pueden ingresar un día a comprar o en la mañana comprar, por ejemplo, reservar un hotel para un viaje y el precio del hotel puede estar, o de la habitación del hotel puede estar en un número X y luego en la tarde puede ser X menos 100 o X más 100, ¿no? Así es la variación, ¿no? Los servicios de taxi también, por ejemplo, dependiendo de la demanda, de la hora, etc. ¿Dónde está la personalización de estos precios? Y es aquí donde probablemente se nos plantee esta inquietud que, que nos trasladaron para esta ponencia los chicos de la Asociación Justus Veritas, eh, respecto a si hay o no discriminación. Y es que la personalización de estos precios dinámicos se basa básicamente de acuerdo al perfil del comportamiento del consumidor en particular. Y para esto se utilizan diversas variables. Yo les decía que hoy en día los proveedores utilizan los famosos algoritmos, ¿no? O servicios de algoritmos, que son básicamente modelos matemáticos que están dentro de las plataformas de e-commerce, eh, modelos matemáticos que utilizan además datos masivos. Abro paréntesis, adicionalmente a lo que estamos conversando respecto a la regulación de competencia desleal, de la promoción de protección del consumidor aquí, también hay una arista para ser analizada bajo la regulación de datos personales, ¿no? Nos tomaría todavía seguramente un poquito más de tiempo para abordar ese tema. No lo vamos a hablar por aquí. Si tuviese tiempo, algo comentaremos. Pero lo cierto es que estos algoritmos utilizan estos datos masivos, estos modelos matemáticos que toman en cuenta este tipo de datos, ¿no? Comportamiento del consumidor, historial de compra, de qué dispositivos se está accediendo, cuántos clics le hemos dado a la oferta que se tiene, la hora del día, la hora del día en la que se hace, el clima, si es verano, una ropa de baño puede costar más o menos, en fin. Con todas estas variables, geocalización, etcétera, se hace una segmentación algorítmica. ¿Para qué? Para darle al consumidor que está mirando un producto en específico. ¿Qué consecuencia puede tener? Que al mismo tiempo diversos consumidores puedan obtener precios distintos de un mismo producto o servicio como consecuencia de esta segmentación, por ejemplo, ¿no? Y claro, ya nos hablaba, traemos a colación esta reciente regulación de Dark Patterns, que habla como un método sancionable por un DECOPI la manipulación, digamos, el uso de la información que se tiene en Internet, que podríamos considerar que la determinación de precios dinámicos podría encajar ahí también, eventualmente, dependiendo de cómo efectivamente se realice. Y acá viene un poquito la primera pregunta. ¿Esto es discriminación o no es discriminación? Porque acá tenemos que más o menos eh, eh, señalar que no solamente estamos hablando digamos, un acto comercial propio de la tecnología que se está utilizando hoy en día, sino del impacto que puede tener este uso en el comercio.
Básicamente recordemos que es discriminación a propósito de lo que nos dice la norma. La norma conceptualmente nos dice qué cosa que es discriminación, perdonen, que es discriminación cuando el proveedor hace un trato diferente respecto a la comercialización de sus productos y servicios en el mercado sobre la base de criterios como raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o, y aquí abrimos un poquito el escenario, o cualquier otra índole, ¿no? Tenemos ahí un elemento, un concepto un poco más gaseoso, abstracto, de que un acto discriminatorio, ¿no? Que implica dar, como establece el artículo 38.3 del Código de Consumo, que implica dar un trato diferente, se base en estas variables o incluso en lo que decíamos, en cualquier otra índole. Esto abre un espacio bien interesante de análisis respecto a el uso o no de estos precios personalizados, estos precios segmentados por el algoritmo. ¿Cuándo va a ser discriminación o no, por ejemplo, el que se establezca que en un determinado momento se le ofrezca a un cliente el precio A y en ese mismo determinado momento o no, o un minuto después a otro cliente el precio B? ¿No? ¿Dónde va a estar, ¿no? Un poco el truco de esto del análisis? Esto lo podemos encontrar en las primeras respuestas en el artículo 39 de la Regulación de Protección al Consumidor, que nos dice que en el caso que se señale que estamos frente a un trato diferente sin respecto de dos consumidores para el acceso a un determinado producto, ¿qué es lo que se le daría, ¿no? Oye, tú a esta persona le diste un precio X y a esta persona un precio Y, ¿no? A la misma hora o en el mismo rango horario, ¿por qué lo hiciste? Eso es un trato diferenciado, ¿no? Que podría estar dentro de este artículo. Entonces, en ese escenario, la regulación de protección al consumidor le permite primero que exige que se acredite esto, que ya es un elemento complejo, ¿cierto? Que ya es un elemento complejo acreditar la existencia de estos precios diferenciados. De pronto en una acción de oficio podría realizada por el INDECOPI podría verificarse esto. Pero no es que el INDECOPI no es que el proveedor, perdón, por el solo hecho de estar o de realizar este tipo de prácticas, se encuentra ya en una vulneración en la regulación de protección del consumidor, no. El artículo 39 nos establece que corresponderá al proveedor que utilice este tipo de herramientas acreditar la existencia de una causa objetiva y justificada para ello. Y si tuviera que resumirlo en una idea, el problema, si es que se quiere ver esto desde una perspectiva negativa, o el reto, digamos, está en demostrar para, para la utilización de esta herramienta si el precio dinámico y personalizado se encuentra justificado de manera razonable y objetiva. Es decir, que el proveedor pueda acreditar que el pricing se sostiene en demanda, costos, tiempo, etcétera, en elementos razonables y objetivos para justificarlo, ¿no? Poder explicar que este algoritmo que yo les contaba utiliza variables o criterios objetivos, ¿no? Y evitar una discrecionalidad injustificada. ¿Qué cosa es una discrecionalidad injustificada, profesor? En que yo a una persona por determinada condición le cobre un precio distinto solamente porque considero que tiene más dinero que otra, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser un escenario. Esto me hacía recordar mucho cuando estaba preparando la presentación, me hacía recordar mucho, hablaban de precios dinámicos y personalizados, cuando yo era estudiante como ustedes y salía pues y empezaba a practicar ya en estudio de abogados. En esas épocas se nos exigía a los practicantes que fuésemos con terno y con corbata pues al estudio. Eh, y los días pues que yo no tenía que practicar, me iba a la universidad con un polo, con un jean, vestido como estudiante universitario. Entonces cuando salía y me tomaba un taxi vestido como estudiante universitario hacia mi casa, probablemente me costaba 10 soles, pero luego cuando me tomaba al día siguiente un taxi vestido con terno, el taxista me quería cobrar 13 soles, ¿no? Entonces ahí había un precio dinámico y personalizado, quizás basado en la vestimenta que yo tenía.
que es más o menos un poquito lo que, como se podría explicar, ¿cierto? Diferenciación que se hacía antes de los procesos a lo que tenemos hoy en día. Lo interesante es, entonces, en este caso, es la mirada que debería dar el proveedor al uso de esta herramienta, que es una herramienta que hoy en día está. No va a ser el consumidor que utilice esta herramienta, el consumidor se va, digamos, va a estar expuesto a este tipo de situaciones. Entonces, eh, eh, yo considero que para analizar si es que existe o no discriminación en estos casos, y a la luz de lo que nos presenta la norma, lo interesante va a ser esta mirada que le da el proveedor al uso de esta herramienta, ¿no? Y sobre todo desde una perspectiva del compliance empresarial. ¿A qué me refiero? ¿No? Que, digamos, va a ser importante conforme la industria de e-commerce, sobre todo en el Perú, empieza a masificarse más de lo que está y empieza a desarrollarse más. Que frente a estas nuevas regulaciones que estamos viendo, ya lo mencionaba José Carlos, el Dark Patterns, esta regulación de esta norma de discriminación que no necesariamente aterriza específicamente a esto, a, 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 a estas prácticas, pero que podría ser interpretada por el Indecopio. El Indecopio podría pensar que está frente a una situación de discriminación si es que no, a una vulneración del Código de Consumo si es que no hay una justificación razonable del uso de esta herramienta. Lo interesante, creo yo, es esta mirada que debería empezar a dar el proveedor al uso de la misma, ¿no? En donde podemos, bajo a la luz de lo que se denomina el compliance o el cumplimiento previo de regulación para evitar estar en escenarios de riesgo. Diseños de políticas de pricing en las cuales involucren a la área comercial, la área legal y la área de compliance para que estar en cumplimiento de las normas. Matrices o elenco de variables permitidas y variables prohibidas o sensibles que pudieran ser cuestionadas por no ser razonables. Evaluaciones continuas de este impacto algorítmico que se utiliza para el diseño de precios, incluso antes de su despliegue, ¿no? Hacer pruebas, testing de los sesgos del algoritmo, ¿no? Por ejemplo, la condición económica pues no debería ser necesariamente un proxy, ¿no? Debería ser muy, 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 muy detallado el análisis que se realice sobre esto, ¿no? Y una trazabilidad para explicar la justificación del precio para el consumidor también. Trazabilidad importante para este elemento de la razonabilidad, ¿no? El truco es la justificación, el truco es la racionalidad, ciertamente, pero como reflexión, creo que este tema trasciende el diseño normativo actual. Creo que, como bien también lo señalaba José Carlos previamente, ¿no? Se trata, o estamos frente a nuevos escenarios que seguramente van a diseñar las futuras políticas y regulaciones en materia de protección al consumidor, ¿no? Y además, esto va a ser un reto para la capacidad de revisar conceptos de instancias como el de COPE, ¿no? Con criterio, con equilibrio, porque finalmente ya lo veíamos o ya nos comentaba hace un momento José Carlos con este caso Rappi, ¿no? Donde Indecopi, creo yo, erradamente juzgó algo sin tener el tipo legal establecido en la norma, se adelantó, eh, estirando un poquito la, la legislación. Y bueno, lamentablemente, ante este tipo de situaciones, pues el reto de la Autoridad de Protección de Consumidores va a ser revisar estos conceptos con criterio, con equilibrio, porque es ahí donde se define no solo quién gana y quién pierde en el mercado. Esto no es un gana el consumidor o los proveedores son malos, ¿no? Sino, sobre todo, cómo se construye, y esto lo dejo como comentario final, cómo se construye o cómo se distorsiona eventualmente la relación entre consumidor y proveedor respecto a una herramienta interesante para el dinamismo del comercio electrónico, como es el uso de estos precios. ¿No? Eso es un poco la reflexión que quería yo hacer, complementando ya lo que les había contado José Carlos esta noche en este tiempo que tenía. Eh, muchas gracias de verdad por, por brindarnos este espacio. Muchas gracias, doctor.
Bueno, ahora en este momento iniciaremos con una pequeña ronda de preguntas. Ya tenemos una pregunta, Claro. la cual Nos es. van a preguntar, no nos van a dejar conversar. Ok, inicia. No, yo estoy fastidiando porque el que Sí, tiene sí, menos tiempo acá, el que tiene menos tiempo acá soy yo, no estoy para conversar, pero está bien. Creo que ha quedado claro que estamos, digamos, en la misma línea, ¿no? O sea, somos aburridos, José Carlos, mucha polémica no va a haber aquí. Hay un patrón ahí y no es oscuro. Hay un patrón oscuro, ¿no? Mejor que la OMPE estamos, José Carlos, Sí, sí, eso sí. sí. ok, ahora sí comenzamos con la pregunta de Fabiana Rojas. Si una plataforma digital utiliza un algoritmo que, sin intención explícita, excluye sistemáticamente a ciertos grupos, por ejemplo, por ubicación o hábitos de consumo, ¿estamos ante discriminación indirecta sancionable bajo el artículo 38, incluso sin dolo del proveedor? Oh, qué chévere pregunta. Creo que se conecta con Buena el pregunta. video de Gianfranco del Terno, ¿no? De cuánto te cobran. Si quieres Sí, adelante. ahí no había dolo, es que es más o menos eso, ¿no? Ahí no había dolo, ¿no? Sí, no, la misma, o sea, finalmente, a ver, para la regulación de protección al consumidor no importa si dolo o culpa, finalmente lo estás haciendo, ¿no? Nuevamente, aquí el tema eh, es ver la razonabilidad de por qué se hace la diferenciación, ese es digamos, el truco, ¿no? Y como pasa siempre en la regulación de protección al consumidor, esta regulación, chicos, y la aplicación de esta regulación es case by case, o sea, es difícil a veces establecer necesariamente, o sea, tenemos la norma y podemos establecer en grupos de casos, en grupos de criterios, en grupos de conceptos, pero a veces sale un caso que es disruptivo y que presenta algunas aristas que no necesariamente implican un incumplimiento o un cumplimiento de la norma, ¿no? Entonces, habría que ver por qué se está suscitando y este es un poco el reto que plantea eh, esta herramienta de los precios Sí. dinámicos y personalizados. De No sé, hecho, ahí José. alineado con Gianfranco, en realidad la intención pasa a segundo plano, con lo cual hay Sí, mucho cuidado con lo que haga tu algoritmo, Fabiana. Si la exclusión es arbitraria, es injustificada, sí, te expones. Si es simplemente por la ubicación, te niega una relación de consumo, habría que ver. Por ejemplo, hábitos de consumo, tiene mucho sentido que para darte determinado nivel de tarjeta de crédito, vea tu rango de ingresos, vea tu historial crediticio y sobre la base de eso segmente y le dé una tarjeta o una línea Prime a un grupo y una línea a otra los mismos en el transporte aéreo. Hay segmentación de los consumidores, no todos están en la misma banda, porque tienen algunos mejores patrones de consumo, mayor historial, y unos pasan por una fila rápida, pueden llevar dos maletas extras, etc. Entonces, la intención es irrelevante y el factor sobre la base del cual diferencias, en tanto sea objetivo, predecible, todo bien. Porque tampoco es que querramos tratar a todos iguales, porque se pueden hacer ciertas distinciones por fidelizar, es totalmente válido, siempre y cuando hayan parámetros claros y preestablecidos. y yo me acuerdo un ratito lo que decía José Carlos, ¿no? Porque ahí está la complejidad del tema. No es que no los estás permitiendo acceder al servicio o a la compra del producto, que ahí sí claramente estaría un tema, lógicamente, de discriminación pura y dura, ¿no? O sea, ¿bajo qué criterio no? Esto es como que te dejo entrar o no te dejo entrar al restaurante. Te dejo entrar porque me caes bien y eres alto, y a ti no te dejo entrar porque simplemente, pues, eres gordito. En fin, ¿no? Acá no. Acá el proveedor sí está permitiendo adquirir el producto. El tema es que hace una segmentación, como bien decía José Carlos, muchas industrias hacen segmentación y es absolutamente válida para ofrecer determinados productos. Lo hace la banca, lo hace el sector seguros, por citar un par de ejemplos, ¿no? Nuevamente, retrocedemos al punto de origen y a la norma, porque finalmente lo que nos va a decir qué está bien y qué no está bien es la regulación, la legalidad establecida en ese artículo 38. Tenemos justificación razonable para hacer esta segmentación y para ofrecer. A ver, no hay ninguna exigencia para que el proveedor desde las, no sé, 19 y 18
que estamos conversando hasta las 19:22 ponga su producto a determinado precio, a determinadas condiciones y luego lo cambie 5 minutos después. O sea, es parte de su estrategia, ¿no? Comercial. Porque el e-commerce es distinto a el comercio físico. Y ese es un punto que la Autoridad de Protección al Consumidor tiene que grabárselo, ¿no? Al momento de definir los casos. Son cosas distintas, son formas de comercio distintas. Uno de los errores creo que ha sido es mirarlo o asimilarlo, y son cosas distintas. Listo, muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Es posible diseñar un marco regulatorio que fomente la innovación algorítmica sin sacrificar principios de igualdad y acceso justo al mercado? O sea, hacer una norma, las preguntas es hacer una norma, ¿puedes repetir un marco regulatorio, Fabiana? Porque no lo tengo aquí. Sí, es posible diseñar un marco regulatorio que ¿Ya? fomente la innovación algorítmica sin sacrificar principios de igualdad y acceso justo al mercado. O sea, de hecho, sí. Sí, A ver, el algoritmo tiene que respetar varias cosas. O sea, estamos hablando acá de consumidor, pero el algoritmo tiene que respetar la libre competencia, tiene que respetar la protección de datos. Sí se puede. O sea, sí es viable, pero requiere también bastante de ética empresarial y bastante de compliance. O sea, el algoritmo puede recopilar en demasía datos personales y te puede exponer a una infracción a la ley y reglamento de datos personales. Uno. Dos, el reglamento puede generar una barrera de entrada y ser una suerte de facilidad esencial que limite el ingreso de otros competidores, generando una práctica anticompetitiva. Caso Amazon. Tres, el algoritmo puede llevarte a escenarios de patrones oscuros, sí, pero eso son distorsiones. No obstante, sí es viable que convivan innovación con recopilación de información, sí, sino que requiere un criterio y un manejo ético y bastante de compliance. el tema es quién va a ser la norma, ¿no? Ahí está el detalle, porque, por ejemplo, tenemos, hablando de comercio electrónico, y ustedes pueden revisarlo, no recuerdo el número ahorita del proyecto de ley, pero hay un proyecto de ley hace varios años ahí que está en el Congreso de la República, que se supone iba a regular el comercio electrónico, donde, por ejemplo, tendrías el derecho a retrato, que permítanme la valoración, pero era una chapuza, una copia hecha, no necesariamente para lo que tenemos aquí, y entre otras cosas que sería interesante que lo puedan revisar y que sigue en cuarto intermedio desde hace no sé cuántas legislaturas del Congreso, y está allí y vamos a ver si el nuevo Congreso lo retoma o no, pero no solamente es hacer, sino cómo se va a hacer, porque es un tema nuevo, complejo, difícil de entender, técnico, y que además permite el intercambio, ¿no? Entonces, de repente, si queremos hacer una regulación así, limitamos cosas por desconocimiento. No solamente es como decía José Carlos, ¿no? Está muy bien, que es hacer lo que sí se puede hacer, pero aquí el tema es quién lo hace. Listo, muchas gracias, doctores. Continuamos con la tercera pregunta. ¿Debería exigirse a las empresas revelar los criterios que utilizan sus algoritmos de fijación de precios o bastaría con garantizar resultados no discriminatorios? ¿Podrías repetir, por favor, Fabiana? No te copié bien. Sí. ¿Debería exigirse a las empresas revelar los criterios que utilizan sus algoritmos de fijación de precios o bastaría con garantizar resultados no discriminatorios? A ver, cero. O sea, la posibilidad de revelar sumamente contingente porque eso es secreto comercial, secreto empresarial. Así que no habría por qué revelar uno. Y dos, revelar o tener que Indecopi fiscalizar eso convertiría a Indecopi en un regulador. E Indecopi no es un regulador, es una agencia de consumo, es una agencia de competencia, cumple una labor distinta. Entonces, no, a ese nivel de intervencionismo, uno sería ilegal y dos sería contraproducente. Nuestro modelo opta por un escenario ex post donde ya esta Así es. modificación del código de consumo permite atacar cualquier distorsión del algoritmo.
Yo no tengo nada que agregar. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que he dicho. Más bien, yo sí viendo la obra, como les decía, me quedan 2 minutos, entonces yo nuevamente quisiera aprovechar estos 2 últimos minutos porque tengo que volar a mi, a mi salón de clase en agradecerles a todos la presencia el día de hoy, agradecer la invitación y José Carlos, un placer haber estado aquí esta noche, ¿no? Un gusto, Gianfranco. Espero todo vaya Permiso. genial. Muchas gracias, doctor. Y Hasta para Un abrazo. luego. hasta Un luego. abrazo, cuídate mucho. Encantado, que estén bien. Hasta luego. Doctor José Carlos, hay una última consulta en el chat. Es una pequeña consulta. ¿Sería un patrón oscuro que el algoritmo de Instagram te muestre productos o servicios parecidos a los que buscaste algún día en particular? Lo digo porque puede inducir a la compra, pero no sé si es bueno o malo. Mira, más que un patrón oscuro, revela un manejo, un tratamiento de datos personales. Porque lo que te estoy diciendo es ampliando la oferta para que tú tomes la decisión de consumo más informada. Así que stricto sensu, patrón de consumo no, porque dark pattern no, porque lo que te estoy diciendo es, acá tienes A, tú buscabas A, acá tienes B. O sea, me pasa que si estoy buscando un tomatón de una marca, me aparecen opciones. Y yo salgo ganando porque tal vez no tenía en el radar otras. Entonces, por ahí no va. Pero por donde sí puede haber algo es por un tema de datos personales. Y habría que ver si esa plataforma, muy probablemente sí, recopiló válidamente mi consentimiento para poder gestionar la información y transmitirla a otros comercios y avisarles cuando yo esté buscando eso. Listo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Dale, un gustazo, Fabiana, que esté muy bien y muchas gracias a todos por conectarse. Y un gusto, Yus, apoyarlos en este evento. Que estén muy bien y buena noche. Agradecemos la participación del doctor José Carlos González y el doctor Iparraguirre. En unos momentos estaremos dando inicio a la cuarta mesa de diálogo. Muy buenas noches, doctora Arellano y doctor Besada. En unos momentos estaremos iniciando la cuarta mesa de diálogo. De acuerdo, Fabiana, buenas noches. Hola, Fabiana, de acuerdo.